Todo comienza con el clima tan denso que se respira últimamente en los platós, donde se comenta la vida mediática de los personajes más expuestos. Se nota ese ambiente raro donde los colaboradores hablan midiendo cada palabra porque saben que, hoy más que nunca, cualquier frase puede encender una tormenta en redes. En ese contexto aparece Miguel Temprano, un rostro que tiene ya muchas batallas encima y que no suele presentarse para levantar la mano tímidamente, sino para lanzar una bomba argumental cuando considera que el debate se ha suavizado demasiado. En su entrada ya deja claro, con ese tono suyo tan firme y calculado, que viene dispuesto a poner sobre la mesa cosas que, según él, llevan mucho tiempo evitándose. El silencio en el plató es inmediato, porque todos reconocen ese gesto suyo de esto va a doler. Acto seguido, Temprano suelta una frase aparentemente simple, pero cargada de dinamita. Insinúa que en ciertos discursos se está jugando con el público, que se están lanzando mensajes estratégicos envueltos en emoción para conseguir un resultado concreto. Esa insinuación es como lanzar una piedra a un estanque en calma. Las ondas van creciendo, los colaboradores se miran entre sí y la presentadora intenta conducir la conversación sin que se desmadre, aunque sabe que ya no hay marcha atrás. Y es que, aunque Temprano no menciona nombres aún, todos saben que sus palabras apuntan a un debate candente que lleva meses generando tensión, la narrativa pública de Ana María Aldón y Rocío Carrasco. Y es ahí cuando el público que sigue el programa empieza a comentar en redes, detectando que Temprano va a romper algo que se venía sosteniendo con pinzas. Él prosigue, sin acelerar pero sin frenar, dejando caer que ya es hora de revisar ciertos relatos que, según su opinión, han sido repetidos tantas veces que han perdido frescura y espontaneidad. El plató se prepara para una tarde que promete no dejar indiferente a nadie. La conversación avanza y Temprano, lejos de suavizar el tono, lo va subiendo con cada frase. Empieza a hablar de lo que él considera un desgaste en algunos discursos públicos, de cómo la insistencia en una misma idea puede terminar volviéndose en contra de quien la repite. Según él, la audiencia ya no está para recibir mensajes prefabricados y quiere autenticidad. Quiere sentir que lo que escucha sale realmente del corazón y no de un guión emocionalmente elaborado. Aunque sigue sin decir nombres, la sombra de Aldón y Carrasco ya flota claramente en la mente de todos los espectadores, porque es un tema recurrente en tertulias. ¿Hasta qué punto sus apariciones televisivas siguen un patrón calculado? Temprano profundiza, asegurando que últimamente se nota un desajuste entre lo que se dice y lo que se hace públicamente, algo que él describe como el desgaste del discurso emocional. Esa expresión da de qué hablar inmediatamente. Los colaboradores empiezan a intervenir, unos suavizando la carga para que no parezca un ataque directo, otros aprovechando para plantear preguntas incómodas como, ¿hay contradicciones en las versiones públicas? ¿Está el público empezando a cansarse de los mismos conflictos repetidos semana tras semana? Mientras las redes hierven, Temprano lanza otra reflexión potente. Dice que la televisión ya no permite sostener un relato demasiado tiempo si no evoluciona, si no se adapta o si no se siente genuino. Y aunque muchos intentan leer lo que dice con pinzas, la sensación es que está señalando un fenómeno evidente. La audiencia cada vez exige más claridad, más coherencia y menos dramatización forzada. Su intervención empieza a adquirir un tono casi profético, como si estuviera avisando de un cambio de ciclo que, según él, afectará de lleno a quienes no se adapten. La temperatura sube cuando Temprano decide mencionar, ahora sí de manera indirecta pero inequívoca, la figura de quienes llevan semanas construyendo un discurso que parece tambalearse. Esa frase se convierte en el primer gran titular del día. A partir de ahí, detalla que cada vez hay más espectadores cuestionándose la consistencia de ciertos testimonios, sobre todo cuando un relato personal varía según el plató, el colaborador presente o el programa donde se expone. La audiencia, dice él, ya no se deja llevar tan fácilmente y está empezando a exigir explicaciones más sólidas. Los compañeros en plató intentan aportar matices, diciendo que todo el mundo tiene derecho a contar su verdad, que es normal sentir y expresar emociones de distintas maneras según el contexto, pero Temprano se mantiene firme en su postura. Insiste en que esto no se trata de juzgar vidas personales, sino de analizar el impacto mediático que generan quienes han convertido su vida en contenido habitual. Y aunque en ningún momento acusa ni asegura nada, sus palabras crean la sensación de que algo no termina de encajar en los relatos públicos de Aldón y Carrasco. Mientras tanto, las redes sociales explotan con interpretaciones. Algunos consideran que Temprano solo está diciendo lo que muchos piensan y no se atreven a comentar. Otros opinan que su intervención está cargada de dureza innecesaria y que deja entrever un cansancio generalizado del género del relato emocional continuo. Sea como sea,
Lo que está claro es que Temprano ya prendió la mecha y nadie sabe exactamente hacia dónde va a derivar la conversación. Una vez que el debate está completamente encendido, Temprano da un giro que sorprende incluso a quienes ya están acostumbrados a su estilo. Empieza a hablar de lo que él denomina el juego de los silencios, ese fenómeno donde no solo importa lo que se dice, sino lo que se omite. Según él, hay aspectos que nunca se mencionan públicamente, detalles que se dejan fuera de las narrativas televisivas y que, al no explicarse, generan más sospechas que claridad. No lo afirma como un hecho, sino como una percepción compartida entre parte del público. El plató entra en un estado de alerta. Cualquier frase podría convertirse en un desencadenante más poderoso que las anteriores. Mientras algunos colaboradores intentan desviar la conversación hacia generalidades, Temprano continúa describiendo esa sensación de que hay piezas del puzzle que no se están mostrando. El público comienza a preguntarse qué podría faltar en las versiones de Aldón y Carrasco, aunque él nunca lo verbaliza directamente. Esa ambigüedad calculada es lo que más impacto genera. El debate se pone aún más tenso cuando Temprano menciona que, en su opinión, el público es mucho más inteligente de lo que algunos creen y que ya no basta con ofrecer fragmentos de una historia. La audiencia quiere un relato completo, o al menos coherente. A partir de ese punto, la conversación avanza entre miradas, silencios incómodos y comentarios que intentan suavizar la fuerza de sus palabras, pero ya es demasiado tarde. El mensaje ha calado. Ahora llega uno de los momentos clave de toda la intervención, porque Temprano decide entrar en el tema de las contradicciones públicas. Lo hace con cuidado, en un tono analítico, pero deja claro que en los últimos meses se han visto cambios de postura, matices añadidos, versiones ampliadas o corregidas que han generado debates intensos en redes. Nunca asegura que alguien mienta, pero sí señala que estos cambios constantes provocan desgaste. Los colaboradores saltan a intentar explicarlo, diciendo que, a veces, simplemente la perspectiva de una persona cambia con el tiempo o que depende del contexto donde se cuente la historia. Pero Temprano insiste en que el problema no es que una versión evolucione, sino que parezca adaptarse en función del plató donde se relata. Aquí es cuando la tensión alcanza su punto más alto. El público, mientras tanto, empieza a posicionarse. Algunos defienden a Aldón y Carrasco, asegurando que tienen derecho a expresarse como quieran. Otros opinan que Temprano está poniendo sobre la mesa un fenómeno que se viene observando desde hace semanas y que debía discutirse en algún momento. La conversación se convierte en un torbellino de opiniones cruzadas que ya no hay manera de frenar. En este punto, Temprano decide enfocarse en algo más profundo, la construcción mediática de una imagen pública. Habla de cómo la televisión, los platós, los realities y las entrevistas pueden moldear la percepción que los espectadores tienen sobre una persona. Señala que, cuando un personaje televisivo alimenta constantemente un relato basado en conflictos, tensiones o emociones extremas, es inevitable que el público empiece a preguntarse qué parte es espontánea y qué parte es estratégica. Temprano lo plantea como una reflexión sobre el mundo mediático en general, pero es evidente que sus palabras también resuenan en torno a Aldón y Carrasco. Habla de la importancia de la coherencia, de la responsabilidad que implica convertir una vida privada en contenido público y de cómo esa exposición constante termina generando un desgaste emocional no solo para la persona que lo cuenta, sino también para la audiencia que lo recibe. El plató intenta recuperar cierta calma, pero la intensidad emocional que han tomado sus palabras hace que sea imposible volver al punto inicial. Temprano insiste en que no es un ataque, sino un análisis sobre el rumbo que está tomando la televisión de crónica social. Y, al hacerlo, abre un debate que muchos colaboradores preferían evitar. Las redes, mientras tanto, están en pleno estallido. Los comentarios se multiplican, unos defendiendo fervientemente las palabras de Temprano, otros acusándolo de excederse en su dureza. Temprano, consciente de la polémica que está generando, empieza a hablar del desgaste del género televisivo basado en el enfrentamiento personal. Dice que, cuando todo se convierte en una continua reiteración de conflictos, el público termina saturado. El ambiente del plató se vuelve tenso pero también reflexivo. Algunos colaboradores señalan que la audiencia está evolucionando y que ya no busca solo drama, sino profundidad, sinceridad y también avances personales. Otros opinan que, aunque la televisión vive del conflicto, es necesario encontrar un equilibrio para no caer en el desgaste permanente.
La sensación que deja esta parte es que Temprano ha puesto el dedo en la llaga de una industria entera, no solo de 2 personas. Pero, inevitablemente, el público lo relaciona todo con Aldón y Carrasco, porque están ahora mismo en el centro de una narrativa pública que él describe como agotada. Aquí llega uno de los momentos más potentes. Temprano afirma que, según él, hay relatos que han perdido fuerza porque ya no sorprenden, no evolucionan y no se sostienen por sí solos. Aunque insiste en que es solo una opinión personal, la frase retumba con fuerza. Los colaboradores intentan matizar, pero él continúa explicando que un relato, para mantenerse vivo, necesita renovación, sinceridad y cierta transparencia interna. Sin esos elementos, dice él, pierde impacto. Habla de la importancia de que las personas públicas tengan coherencia entre su imagen, sus declaraciones y sus acciones. Y aunque no acusa a nadie directamente, la sombra de Aldón y Carrasco está claramente presente, porque sus historias mediáticas han sido de las más comentadas del año. Temprano plantea la idea de que el público, cuando percibe un exceso de dramatización o repetición, desvía la atención y pierde empatía. El ambiente en el plató se vuelve un campo de análisis sociológico. Nadie quiere atacar directamente a nadie, pero todos reconocen que la reflexión de Temprano tiene fuerza y que, aunque duela, existe un desgaste real en algunos discursos televisivos. Este fragmento del debate se convierte en uno de los más analizados posteriormente. Ya en la parte más intensa del debate, Temprano menciona, siempre en tono hipotético, que podría haber detalles no contados o historias incompletas que generan confusión en el público. Aclara que no habla de secretos ni de información concreta, sino de la sensación generalizada de que algunos relatos se presentan fragmentados y eso genera dudas. Esta parte es especialmente sensible, porque cualquier frase puede ser malinterpretada. Los colaboradores tratan de frenar el impacto de la afirmación, diciendo que todo el mundo tiene derecho a contar solo aquello que quiera compartir, y que nadie está obligado a mostrar cada rincón de su vida. Temprano lo reconoce, pero insiste en que su reflexión apunta únicamente a la percepción mediática, no a las decisiones personales de nadie. Aún así, el efecto ya está hecho, la audiencia siente que está asistiendo a un momento televisivo de esos que marcan tendencia. El público en redes debate intensamente sobre si esta sensación de vacíos narrativos está presente en las apariciones de Aldón y Carrasco. Para algunos, Temprano pone voz a algo evidente. Para otros, es un análisis demasiado severo. La conversación se expande como pólvora. Finalmente, Temprano concluye su intervención con un mensaje que muchos interpretan como una advertencia general. Dice que la televisión está cambiando y que quienes no adapten su forma de comunicar se quedarán atrás. Habla de la necesidad de renovar los relatos, de ser transparentes, de dejar atrás patrones repetidos que ya no emocionan. Lo plantea como una reflexión sobre el futuro del medio, pero es imposible no pensar en Aldón y Carrasco, porque sus historias están precisamente en ese punto donde deben decidir si seguir igual o evolucionar. La presentadora intenta cerrar el debate con calma, diciendo que cada persona tiene derecho a contar su historia como desee. Pero Temprano remata con la idea de que la audiencia es soberana, que el público decide qué consume y qué rechaza, y que la saturación emocional es un fenómeno real que está afectando a muchos personajes mediáticos. Sus últimas frases, cargadas de intensidad, dejan a todos en silencio durante unos segundos. El programa termina con una sensación de haber vivido una tarde de televisión contundente, casi histórica para algunos. Y mientras los colaboradores se despiden con sonrisas tensas, las redes continúan ardiendo, preguntándose cuál será la reacción de Aldón y Carrasco ante lo que muchos ya llaman la intervención más dura de Miguel Temprano en mucho tiempo.